Bueno, comencemos entonces. Espero que hayan descansado, que hayan recargado las baterías, las pilas, así que eh, vamos a continuar con lo que estábamos viendo y como seguramente después de una semana ya se les pierde un poco la idea de todo de dónde estábamos, de qué era exactamente lo que estábamos viendo. Bueno, estábamos hablando de conservación del momento lineal. Bueno, habíamos definido inicialmente el momento como esta multiplicación de la masa por la velocidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, era una cantidad que era vectorial y si tenemos un sistema, ya habíamos visto que si tenemos un sistema de muchos cuerpos y, y no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema, entonces el momento lineal total del sistema se conserva, ¿no? O sea, un poco más atrás esto lo habíamos visto algunas expresiones, bueno, habíamos definido el momento como esta magnitud que les decía, y habíamos visto que, bueno, a partir de la segunda ley de Newton, nosotros podíamos encontrar una expresión, podíamos escribir la fuerza como la variación del momento en el tiempo, ¿no? Era una manera diferente de escribir la segunda ley de Newton. Y, y quizás era un poco más general porque tenía en cuenta que pudieran haber cambios en la masa que también eh, surtieran algún efecto sobre el sistema. Pero, bueno, si esta fuerza es cero, si esta fuerza que actúa sobre el sistema es cero, entonces significa, de acuerdo a esta definición que tenemos acá, que le estoy mostrando aquí, significa que si esto es cero, si la fuerza es cero, significa que depende de una constante. Cuando una magnitud uno la deriva en el tiempo y da cero, no, o sea, perdón, que depende de no es una constante, sino que depende de cero, que significa que la variación del momento en el tiempo es cero. Eso significa que P es una constante. ¿Ok? Dicho de otra manera, se los voy a escribir acá. O sea, si la fuerza externa, ¿no?, es igual a cero, o dicho de otra manera, todas las fuerzas pueden ser internas, pero aquí lo importante es que las fuerzas externas sean cero. Eso implica que como yo tenía esta definición de que la fuerza no es más que la variación del momento en el tiempo, ¿no? Entonces eso implica que dp en dt es cero y eso implica que p es una constante. ¿Por qué? Porque una magnitud que uno la derive en el tiempo o que la derive con respecto a cualquier cosa, cuando ustedes vean derivada, eso es igual, se comporta como si fuera una constante. La derivada de una constante es cero. Por lo tanto, si hay algo que no cambia, cuando yo lo derive es cero. Significa que le haya una suerte de... Imagínense que le estoy hallando la pendiente a ese gráfico y si es una constante, la pendiente es cero. Entonces, esto lo que nos lleva a que el momento se conserve. Y esto es un poco lo que tiene que ver con la conservación del momento lineal que le estamos hablando. Y es una consecuencia de que si no actúan fuerzas externas, bueno, simplemente las fuerzas internas del sistema eh, de alguna manera se ajustan, pero el momento total se conserva. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si tengo un momento P1 de una cierta partícula, vamos a ver esto en una dimensión solamente, tengo un momento P1 y tengo un momento P2, bueno, el momento total de mi sistema es la suma de los dos momentos. Y es una suma vectorial, cuidado, o sea, es una suma de dos vectores, por lo tanto, lo que se conserva no es solo, fíjense que esto es importante, no es solo la magnitud, sino también la dirección, las dos cosas, ¿no? Porque es un vector. Entonces, esto es lo que nos dice un poco esto de conservación del momento. Entonces, un poco aquí está resumido lo que le estaba diciendo. Si la fuerza es cero, eso implica que el momento total es una constante, ¿no? Por lo tanto, pues como vamos a ver, pueden haber colisiones o choques entre partículas o interacciones entre ellas, pero el momento inicial tiene que ser igual al momento final.
Por supuesto, pueden haber cambios internos, como vamos a ver, pero el total es el que se conserva. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si teníamos dos partículas que una va al encuentro de la otra, y antes de la colisión teníamos que la partícula 1, esta que está en naranja, tiene un determinado momento, la 2 tiene otro momento en sentido contrario, pero y con quizás menor velocidad, o no, no, lo sabemos porque no conocemos las masas, pero por lo menos los vectores son diferentes. Pero cuando sumamos estos dos vectores, el P1 inicial con el P2 inicial nos da un P total inicial que tiene una cierta dirección hacia la derecha en este caso. Y después de la colisión, vamos a suponer que se intercambiaron un poco, cambiaron un poco los momentos. Fíjense que ahora ya son distintos a los iniciales, pero sin embargo este P final tiene que ser exactamente el mismo. Esto es lo que estábamos comentando, o sea, esta es como la idea de qué es lo que significa que el momento lineal del sistema se conserva, ¿no? O sea, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Y esto es un poco, digamos, para que tengan una idea de, qué sé yo, que cuando lo suman, eh, tanto el inicial como el final, no sé, ahí se hace una suma de vectores, el negro es siempre el total, y cuando sumamos los vectores de P1 y P2, tanto iniciales como finales, bueno, nos va a dar un P final que en ambos casos es el mismo. Así que aquí no, hasta aquí parece que todo es bastante sin problema. Y esto es un poco el reflejo, digamos, ya matemáticamente lo que estamos hablando, de que el P inicial estaría compuesto por la suma vectorial del momento 1 más el momento 2 eh, y el P final, el momento 1 final más el momento 2 final. ¿Ok? Eh, cuando ustedes, si ven en los libros, en algunos lugares se puede encontrar momento lineal, pero también se encuentra como cantidad de movimiento. O sea, los dos términos se ocupan en distintos lugares. El momentum, digamos que es un poco más moderno, por llamarlo de alguna manera, pero cantidad de movimiento también se ocupa en muchos lugares. ¿Ok? Entonces, bueno, es en esencia lo mismo. Aquí lo único que estamos haciendo es escribiendo las ecuaciones asociadas. Entonces, vamos a ver ahora eh, qué pasa cuando tenemos colisiones elásticas. Y vamos a entender por colisiones elásticas aquellas colisiones donde, además de conservarse el momento lineal del sistema, se va a conservar la energía mecánica. Bueno, nosotros ya habíamos estudiado la energía mecánica, que teníamos energía cinética, energía potencial gravitatoria o elástica. En este caso, cuando veamos solo este tipo de colisiones elásticas, solo vamos a trabajar con energía cinética, porque digamos, si estamos en una determinada altura, qué sé yo, o sea, todo está en un plano, la energía potencial gravitatoria es la misma para ambas partículas y la vamos a despreciar o son iguales, por lo tanto solo vamos a trabajar con energía cinética, ¿no? Y en muchos casos, digamos que, o cuando uno hace o trabaja con partículas subatómicas y demás, se desprecia un poco la energía potencial gravitatoria porque la diferencia, digamos, en posiciones es prácticamente la misma y, y entonces solamente, y también además que la energía cinética es muy grande y por lo tanto se desprecia la energía potencial gravitatoria. Pero nosotros generalmente, como vamos a trabajar con colisiones, digamos, en un plano, que sé yo, vamos a ver una bolita aquí y otra acá, digamos, si este es la dirección donde estaría la gravedad estaría hacia acá, como están a la misma altura, vamos a suponer que estén aquí así, como estarían a la misma altura, entonces la energía potencial gravitatoria es la misma, entonces solo me va a interesar la energía cinética, o sea, la energía mecánica va a ser simplemente la energía cinética que pudiera tener la partícula 1 más la energía cinética que pudiera tener la partícula 2 en caso que estemos trabajando con dos partículas, ¿ok? Y esa es la energía mecánica, es simplemente la suma de todas las energías mecánicas de cada una de las partículas, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora un pequeño ejemplo de entonces, por ejemplo, el caso más general, imagínense que tenemos una partícula de masa 1 y una de masa 2 y bueno, cada una tiene una determinada velocidad, en este caso van
a colisionar porque va una al encuentro de la otra. Y la pregunta es, bueno, ¿somos capaces nosotros de predecir, conociendo las condiciones iniciales, predecir cuáles serán los valores finales de velocidad después del impacto, ¿no? O sea, vienen con unas determinadas condiciones iniciales, con unas determinadas velocidades, y a partir de ahí calcular las velocidades de cada una de las partículas después del impacto. Entonces, para ello, nosotros, en el caso de las colisiones elásticas, podemos aplicar tanto la conservación del momento como la conservación de la energía cinética para encontrar una relación entre las velocidades antes y después del impacto. En esto un poco nos habíamos quedado. Entonces, algo esto habíamos hecho ya, ¿no? Vamos a tener una masa 1 con una velocidad 1 inicial y vamos a tener una masa 2 con una velocidad 2 inicial, ¿no? Y esto digamos que está en esta dirección, pero por ahora a mí no me va a interesar mucho las direcciones de estos vectores, sino que lo voy a escribir de manera general. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aplicar aquí? Vamos a aplicar la conservación del momento y vamos a aplicar la conservación de la energía, de la energía mecánica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Primero vamos a llamarle este 1 y este le vamos a llamar 2. La conservación del momento me va a dar que, digamos, la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final. Ok, entonces fíjense que esta es la primera ecuación que nos relaciona los momentos iniciales y finales. Bueno, nosotros vamos a trabajar en una dimensión y como ya hemos hablado en varias ocasiones, si estamos en una dimensión, entonces los vectores no serían necesarios porque estamos proyectando ya en un determinado eje, en una determinada dirección, y por lo tanto los valores positivos o negativos nos darían una dirección en un sentido o en el otro, ¿no? Entonces ya simplemente le pudiéramos quitar los vectores. Por lo pronto yo lo puse así para que ustedes eh, tuvieran en cuenta eso, ¿no? Y esta sería la primera ecuación. Ahora, fíjense que yo voy a conocer la velocidad inicial de la 1 y la velocidad inicial de la 2, pero esta ecuación no me es suficiente, o no es suficiente para yo poder calcular cuánto es la velocidad, eh, digamos, de la partícula 1 final, o cuánto es la velocidad de la partícula 2 final. Porque tengo una ecuación y tengo dos incógnitas, por lo tanto no puedo resolver eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Bueno, voy a necesitar además la conservación de la energía. La conservación de la energía, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que, bueno, la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final, y en este caso, la energía mecánica es las energías cinéticas, ¿no? Entonces yo voy a tener que un medio de la masa 1 por la velocidad 1 inicial al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 inicial al cuadrado, va a ser igual a un medio de la masa 1 por la velocidad final 1 o un medio de la masa de la velocidad 1, final al cuadrado más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 final al cuadrado. Entonces ahí ya tenemos dos ecuaciones y vamos a ver si somos capaces de, a partir de estas dos ecuaciones, resolver nuestro problema. En sentido general es así. Yo puedo ocupar estas dos ecuaciones y a partir de ahí encontrar una expresión, pero les quiero simplemente, antes de resolver algunos ejemplitos, ver que nosotros podemos simplificar esto un poco y encontrar una relación entre las velocidades que nos va a simplificar un poco el problema. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir estas ecuaciones de otra manera. La 1 la vamos a escribir, ya lo vamos a escribir sin vectores, porque, como les decía, no es necesario porque estamos en una dimensión. Entonces vamos a escribir esto así. V1 inicial menos, y voy a agrupar, aquí me faltó el 1, vamos a agrupar
todos los términos de una partícula en un lado y de la otra partícula en el otro. O sea, la masa 1 por la velocidad inicial de la 1 menos la velocidad final de la partícula 1. O sea, lo que hicimos es pasar este término lo pasamos para la izquierda, ¿no? Entonces simplemente nos pasa restando. Entonces ahora vamos a tener del lado derecho la masa 2 y aquí vamos a tener velocidad 2 final menos velocidad 2 inicial, ¿ok? Entonces voy a tener de esa manera voy a escribir mi primera ecuación. Y la segunda le voy a hacer lo mismo, lo voy a escribir como un medio de M1, entonces voy a tener V1 inicial al cuadrado menos V1 final al cuadrado, y esto va a ser igual a un medio de M2, V2 final al cuadrado menos V2 inicial al cuadrado. Y entonces, lo que vamos a hacer aquí es dividir la ecuación 2a entre la 1a. Entonces, sí, y cuando yo divido ecuaciones, lo que estoy haciendo es dividiendo el término, o sea, el lado izquierdo entre el lado izquierdo. O sea, lo que voy a hacer es, este lado lo divido entre este lado y este entre este. Eso es lo que es, de esa manera, digamos, estamos dividiendo las ecuaciones. Entonces, bueno, uno lo puede, si quiere, si no entienden esto, imagínense que yo simplemente escribo cada ecuación como el lado izquierdo entre el derecho, eso es igual a 1, ¿no? Y después igualo las dos ecuaciones, porque las dos, cuando divido una entre la otra, en ambos casos me da 1, y después cuando igualo esto, regrupo los términos y vamos a obtener exactamente lo que le estoy diciendo, así que no es nada eh, raro. Entonces, si yo divido, bueno, este un medio en principio lo puedo simplificar, porque no me aporta nada. Cuando yo divida 2a entre 1a, bueno, el m1 se me va a simplificar, los dos m1 se me simplifican, y fíjense que aquí tengo un término que es del tipo a cuadrado menos b cuadrado, y eso nosotros sabemos que, o supongo que ustedes saben que esto lo podemos descomponer como el producto de a más b por a menos b, ¿no? Y entonces fíjense, noten que el término de las ecuaciones 1a tiene tipo a menos b, o sea, velocidad inicial 1 menos velocidad final 2, y así, perdón, de 1 inicial menos 1 final, y por lo tanto cuando yo divida, me va a quedar V1 inicial más V1 final, y del lado derecho me queda exactamente lo mismo, V2 final más V2 inicial. ¿Alguna duda ahí? ¿Alguien no entendió? ¿Quedó claro? Sí, todo claro. Ya. O sea, lo pueden comprobar, o sea, es simplemente, los pasos no son complicados, es simplemente dividir las ecuaciones, la ecuación 2a entre la 1a, y por dividir entendemos dividir el lado izquierdo, o sea, agrupamos el lado izquierdo de 1a divide al lado izquierdo de 2a, y el lado derecho de 1a divide al lado derecho de 2a. Entonces, cuando hago esa división y simplifico, noten que el 2a lo puedo escribir como la multiplicación de a más b por a menos b, y ahí se me simplifica el a menos b con el de arriba. Y me queda una expresión que es bien compacta, porque fíjense que aquí me dice que la velocidad 1 inicial más la velocidad 1 final tiene que ser igual a la velocidad 2 final más la velocidad 2 inicial. Y esto entonces, esta ecuación ya me queda mucho más fácil, y que digamos puedo redefinir esta ecuación como A y esta ecuación como B, y ya con estas dos ecuaciones yo puedo resolver cualquier problema. ¿Ok? Porque fíjense que ya las tengo dos ecuaciones que son lineales, no son cuadráticas, son bien sencillas. Entonces simplemente lo que vamos a aplicar ahora, aparte de ejemplitos, estas dos ecuaciones. Y con estas dos ecuaciones podemos resolver cualquier problema de colisiones elásticas en una dimensión, simplemente con esas dos ecuaciones. Bueno, en principio
ustedes pueden resolverlo con la 1 y la 2, lo que como es cuadrático a veces es un poquito más complicado, pero es igual. Este es simplemente lo que hemos encontrado, una expresión que combina las dos ecuaciones y que nos queda de una manera mucho más compacta, ¿no? Entonces, bueno, aquí me sobró una hoja para esto. Entonces, vamos a hacer un primer ejemplo de, de una colisión de este tipo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos una masa de, primero les voy a preguntar, ¿qué ustedes creen que pase? ¿Qué ustedes creen que pase cuando, vamos a suponer que yo tengo una bolita de 1 kilogramo y va con una cierta velocidad, digamos 5 metros por segundo, y colisiona con otra pelotita que está detenida, su velocidad inicial es cero, y que tiene una masa de 2,5 kilogramos? ¿Qué ustedes creen que pase cuando colisione uno con dos? ¿Qué creen que pase? Le va a pasar un poco de la energía cinética que llevaba la primera bolita Ajá. y va a detenerse la primera bolita, ¿Creen que se, dependiendo del ángulo. creen que el choque es frontal? No, no hay ningún ángulo. Hay una salida que el choque es completamente frontal. No hay, porque si hay algún ángulo, eso implicaría que después de que colisionen, vamos a tener una suerte, lo que vamos a ver un poquito más adelante, o no sé si hoy, pero pronto lo vamos a ver, que una colisión en dos dimensiones, donde esta partícula que está aquí sale en esta dirección y la primera que venía puede que salga en esta otra dirección. Entonces, por lo tanto, ahí estaríamos hablando de un movimiento en dos dimensiones. Por eso les digo que vamos a considerar solamente colisiones que son perfectamente frontales, y por frontales significa que no hay, o sea, que los dos centros de las pelotitas están alineados y por lo tanto eh, alineados con la dirección de movimiento de la 1 y por lo tanto la colisión es perfectamente frontal. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el movimiento va a seguir en una dimensión. Entonces, la pregunta es, pueden haber varios escenarios, ¿no? Primero, veamos qué pasa. Primero, ¿qué puede pasar, no? Que como tú decías, la, la, la 1 le transfiere la energía cinética a la 2 y entonces la velocidad final 1 es cero y bueno, y eso implica que bueno, que la velocidad final de la 2 es diferente de cero y se va a mover en esta dirección. Pero puede pasar otro escenario donde después de la colisión la velocidad final de 1 es menor que cero, quiere decir que regresa y la velocidad final de 2 es mayor que cero. Vamos a suponer que el eje positivo o negativo está en esa dirección. O puede haber otro escenario donde la velocidad final de 1 también es mayor que cero, o sea, se sigue moviendo un poquito en esa dirección y la velocidad final de 2 es mayor que cero. ¿Están de acuerdo que pueden ser posibles todos esos escenarios, no? ¿O no? Profe, pero para que sea la B, la cantidad de movimiento de la masa 2 seguiría siendo igual a la inicial, ¿cierto? Lo- O sea, al total. el total, a ver, en la B estamos hablando que ninguna de las dos se detiene, ¿no? La B es cuando la velocidad final 1 es menor que cero, significa que tiene cierta velocidad, pero en sentido contrario, ¿ok? ¿Sí? Lo que siempre tiene que cumplirse es que el P total es una constante, ¿no? Eso tiene que cumplirse. Por lo tanto, siempre vamos a tener que P, en este caso como la segunda inicialmente está detenido, el P1 tiene que ser igual al, y no le voy a poner el inicial porque ya lo sabemos, al P1 final más el P2 final. ¿Ok? Eso es lo que nos dice este principio de conservación del momento. ¿Está claro? Eso es lo que nos dice. Entonces ahora, eh, ya, creo que ahora apliquemos entonces estas dos ecuaciones que habíamos visto, ¿no? Y veamos qué podemos encontrar. Vamos a hacerlo aquí, porque si no ya me quedé sin espacio. Eh, ustedes ya saben, o vamos a reescribir esto un poco. Esto tenía 5 metros por segundo.
esto es 1 kilogramo, este les dije que era 2.5 kilogramos y su velocidad inicial era 0, ¿no? Y esta la velocidad inicial era 5 metros por segundo. Entonces teníamos que M1 por V1 va a ser igual a ¿quién? A M1 por V1 final más M2 por V2 final. ¿Ok? Esa es esta ecuación. Esa es esta ecuación que está aquí. ¿Está claro? Esa ecuación lo que nos dice es que el momento inicial es igual al momento final, a la suma de los dos momentos finales. Esa es mi primera ecuación. Y fíjense que aquí, no, repito, no le estoy poniendo vectores porque como estamos en una dimensión, el signo me va a dar la dirección. ¿Ok? Hasta ahí todo está claro. A ver, Julio pregunta, no entendí, ¿cómo es que la velocidad final 1 podría ser mayor luego de la colisión? La velocidad final de 1 no puede ser mayor después de la colisión, eso no puede ser, porque eso implicaría que el momento sería mayor, ¿no? Y no puede ser. ¿Ok? Eso vamos a ver ahora cuáles son las condiciones. Entonces, esto sería la primera condición que tenemos, pero esta condición no nos es suficiente porque aquí nosotros no sabemos cuánto vale la velocidad 1 final ni la velocidad 2 final. Y entonces, por otro lado, tenemos que se cumple esta otra ecuación, la B, que nosotros habíamos visto antes, donde nos dice que la velocidad de 1 inicial más la velocidad 1 final, o sea, la velocidad, en este caso, la velocidad 1 más la velocidad 1 final, tiene que ser igual a ¿quién? A la velocidad 2 final. Esto es lo que me dice la otra ecuación que está ahí. Entonces, con esto entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Yo no conozco ni velocidad 1 final ni velocidad 2 final. Entonces, simplemente tengo ahora ya dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. Y entonces ya esto lo podemos resolver. Entonces, si quieren, bueno, pueden ir ustedes ahí, si tienen algo anotando, lo pueden ir resolviendo en lo que yo lo hago para que comparemos los resultados, ¿no? Entonces, podemos hacer esto. Voy a hacerlo, digamos, analítico y después ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿no? Pero entonces vamos a suponer que tengo V2 final y lo voy a sustituir en esta ecuación y me queda M1, V1 va a ser igual a M1, V1 final más M2, pero ahora M2, donde está V2 final, voy a poner V1 más V1 final. Entonces, quiero encontrar la expresión para V1 final y entonces voy a tener, fíjense que ahora voy a pasar este término para la derecha y me queda M1 menos M2 por V1 va a ser igual a M1 más M2 por V1 final. O, dicho de otra manera, V1 final va a ser M1 menos M2 entre M1 más M2 por V1. Y entonces ya tenemos la expresión para V1 final que les pido que los que me ayuden ahí ya tienen los valores. M1 vale 1 kilogramo, M2, este es M1, M2 vale 2.5 kilogramos, evalúen ahí y me dicen cuánto debiera dar entonces, bueno, y V1 era 5 metros por segundo, cuánto debe dar V1 final. Y entonces V2 final va a ser V1 más ese V1 final que ustedes les pido que encuentren ahí. ¿Ok? Entonces, ¿esto quién sería? La masa 1 sería 1 kilogramo, 1 menos, la masa 2 es 2.5, entre 1 más 2.5 y todo eso por 5. ¿Cuánto nos daría eso? 1.5 entre 3.5 por 5, ¿no? Bueno, da negativo, claro, pero yo diría que 2.15 en lugar de 2.14, ¿no? A ver, sería menos
Vamos a suponer que es menos 2.15 metros por segundo. ¿Ok? Por lo tanto, fíjense que aquí, ya aquí tenemos la dirección de cómo va la 1. La 1 va en sentido contrario, a menos 2.15 metros por segundo. Y ahora vamos a ver la 2. La 2, ¿quién sería? La velocidad final 2, que lo había puesto aquí mal, la velocidad 2 final va a ser igual ¿a quién? Bueno, va a ser simplemente 5 menos 2.15 metros por segundo. Y eso va a ser 2.85, ¿no? Metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad de 2 final es de 2.85 metros por segundo y la velocidad y esta es positiva y esta va en sentido contrario. Por lo tanto, de los tres escenarios que yo les comenté, yo creo que el válido entonces sería este, donde hay una pelotita que la 1 regresa con una velocidad negativa y la 2 va a tener una velocidad positiva. Y estos dos escenarios no son válidos. Pero fíjense que esto, y aquí los quiero, vamos a hacer algo antes de eso. Fíjense que esta fórmula es bien general para una colisión de cuando una partícula está en reposo y la otra está en movimiento, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hay algo que si ustedes se dan cuenta, fíjense esto aquí. ¿De qué depende que la velocidad 1 final sea positiva o que sea negativa? Bueno, pues depende de si M1 es mayor o no que M2. Si M1 es mayor que M2, la velocidad de 1 final, ¿ok? Es positiva. ¿Lo vieron o no? O sea, es simplemente esto. Esta es la expresión. Tanto si M1 es mayor que M2, eso da positivo. Entonces, casualmente nosotros pusimos que M1, que es 1 kilogramo, y M2 es mayor, pero si se dan las condiciones contrarias, entonces ahí la pelotita que va con una cierta velocidad sigue con una velocidad menor, seguramente, pero en la misma dirección. Y si, claro, y en todo caso, la velocidad de 2 siempre va a ser positiva, ¿no? O sea, en la dirección del movimiento, porque la velocidad 2 va a ser la velocidad inicial menos esta, ¿no? Y entonces, en cualquier caso, esto va a ser positiva, ¿ok? Entonces, lo que yo quería, deja ver si voy a dejar de compartir acá y voy a compartirles. Ahí están viendo, ¿no? Esto está están viendo ahí la pantalla, ¿no? Las dos bolitas, ¿no? Sí. Ya, entonces, veamos esta situación y pongamos aquí, bueno, yo les había puesto la masa 1 tenía 1 kilogramo, la masa 2 tenía 2.5 kilogramos y la velocidad 1 la había puesto, bueno, no importa mucho, vamos para que no sea tan rápido esto, porque 5 sería como mucho, vamos a ponerle 0.5, ¿no? Y aquí estamos viendo los vectores de momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando colisionen? Lo que va a pasar cuando colisionen es lo que ya calculamos. Y fíjense que la 1 se regresa, ¿no? Y la 2 va en la dirección que inicialmente llevaba la 1. O sea, viene con un momento, el momento tiene una cierta magnitud y después, fíjense que esta tiene un momento negativo, un momento en la dirección contraria a donde inicialmente venía y este momento, digamos que en magnitud es mayor que el momento inicial, pero en magnitud porque cuando lo sume con el otro, como va en sentido contrario, me tiene que dar exactamente el momento inicial que yo llevaba. Está claro eso, ¿no? O sea, si quieres lo podemos hacer de nuevo. Entonces ahora, bueno, eso es lo que está pasando. Entonces ahora vamos a hacer lo que yo les comentaba, el caso contrario. Tenemos esta posibilidad de explorar esto y bueno, vamos a rebobinar esto. Vamos a ponerle que este tiene 2.5 y ahora esta tiene un, un kilogramo. Entonces fíjense que ahora la primera bolita tiene más masa que la primera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esperemos que pase lo que nos decían las ecuaciones, que como la masa 1 era mayor que la masa 2, la bolita 1 va a seguir en la misma dirección. Vamos a ver si eso es verdad o no. Entonces, van a chocar y entonces fíjense lo que pasa.
que la primera, aquí vamos a rebobinar y hacerlo de nuevo, la primera colisiona, le imparte o le transmite cierto momento a la segunda, por lo tanto pierde ella un poco de momento que lo gana la segunda, el momento total, la suma de momento total sigue siendo el mismo, pero fíjense que esta ahora se sigue moviendo en la misma dirección. Entonces, de nuevo lo vemos y entonces fíjense, este momento tan grande que teníamos ahora, lo que se ha dividido un poco en el momento de cada una de las dos partículas. ¿Ok? ¿Todo claro? ¿Alguna duda? Profe, si Sí. uno aplicando lo mismo hiciera como una reacción en cadena, digamos, podría generar un momentum final de un cuerpo mucho mayor al que se usó inicialmente, o no, no es tan, no funciona tan así. Eh, es que, mira, bajo ningún concepto, el, si tú tienes un sistema de partículas, ¿no? Y con lo que dice el teorema es que ninguna fuerza interna, y esas fuerzas internas incluyen hasta reacciones nucleares, lo que sea, el momento final no va a ser mayor que el momento inicial del sistema. Por lo tanto, no hay manera de que yo gane momento simplemente a costa de fuerzas internas del sistema. ¿Ok? Sí, o sea, me refería dejando constante el momentum total, Sí. pero usando, digamos, una masa menor cada vez y golpeando una masa mayor. La masa mayor, después de la cadena, digamos, va a tener un momento mayor. Acuérdate que puede tener una velocidad mayor. ¿Ok? Velocidad mayor sí puede tener, lo que no va a tener es un momento mayor. Acuérdate que el momento es masa por velocidad, ¿no? Entonces, como nosotros vimos en esa animación, después de la colisión, la pelotita más chica iba más rápido, ¿no? En el segundo caso. Pero el momento, acuérdate que es masa por velocidad. Entonces puedes tener, sí, se incrementa la velocidad, pero el momento sigue siendo el mismo, ¿ok? Ya, sí, esa era mi duda. Entonces, creo que quedamos claros. Ahí, perfecto, encontramos o fuimos capaces de predecir las distintas situaciones. Entonces, bueno, aquí también pudiéramos tener el caso cuando tenemos una colisión de este tipo y generalmente esto también lo podemos resolver. No sé si quiero entrar en tanto detalle con este ahora, porque yo creo que el punto queda claro. Ahora, en este caso, esto se lo pueden ustedes resolver, simplemente lo esbozamos aquí. Entonces vamos a tener una, unas masas que tienen 1 kilogramo, esta tiene 2 kilogramos, aquí tiene una cierta velocidad, esta tiene otra velocidad. Aquí el único problema es que tenemos, digamos, un término extra comparado con lo que teníamos inicialmente. Aquí vamos a tener, digamos, que la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 inicial, ¿no? Tiene que ser igual a esto mismo. Tenemos las mismas ecuaciones, ¿no? Pero aquí vamos a tener, digamos, este término extra porque en el caso anterior teníamos que la velocidad 2 inicial era 0, ¿no? Y aquí vamos a tener esto, ¿no? Velocidad 2 final. Y además vamos a tener estas ecuaciones que, si no, si mal no me recuerdo, eran así. Entonces fíjense que ya con estas dos, con este sistema de ecuaciones, nosotros podemos resolver eso que estamos planteando ahí. Estamos asumiendo también una colisión elástica, digamos que por supuesto que se conserva la energía mecánica y por lo tanto para que se conserve la energía mecánica podemos ocupar esta segunda ecuación. Entonces, recuerden que ahora cuando sustituyamos aquí, eh, cuando vayamos a poner las velocidades, tenemos que poner los signos correctos, ¿ok? Por ejemplo, la primera sería el momento inicial, ¿quién sería? El momento inicial sería la masa 1, que sería 1 kilogramo, ¿no? Por la velocidad 1, que sería 5,
metros partido segundo, pero después tengo la masa 2, pero que tiene una dirección contraria, y ya le voy a considerar un menos aquí, sería 2 kilogramos por 3 metros por segundo. Entonces, por lo tanto, el momento inicial de mi sistema, entonces aquí sería 5 menos 6, sería menos 1, qué sé yo, kilogramos, metro partido segundo. Estas son las unidades. Este sería el momento inicial. ¿Ok? Y aquí estamos, este menos está considerando el signo ya de la velocidad 2, suponiendo, digamos, una dirección positiva del eje hacia acá, ¿no? Y entonces ya de esa manera podemos, tenemos que ya este menos 1, o sea, M1, V1 final más M2, V2 final, tiene que ser igual a este menos 1. Y entonces aquí ya tenemos que velocidad 1 inicial, que es 5, y la velocidad 1 final no la conocemos. Y después tenemos la velocidad 2 inicial, que sería menos 3, y no conocemos la velocidad 2 final. Y aquí ya tenemos las dos ecuaciones para resolver este problema. Que ustedes, si quieren, ahí lo pueden resolver, porque no es difícil, es simplemente sustituir como mismo vimos anteriormente. Y ahí encontramos cuáles son las condiciones. También pueden pasar distintas cosas en función de la masa, porque de hecho se puede comprobar, que si las dos masas son exactamente iguales, ¿no? Y hay un choque frontal de ese tipo, lo que pasa es que o sea, este sería el caso, déjame, si tengo una masa de, vamos a suponer que sea 1 kilogramo, y este es igual a 1 kilogramo, da lo mismo la masa, pero que siempre que sean iguales, y este va a 5 metros por segundo, y aquí va este a 3 metros por segundo, a una cierta velocidad. Después de la colisión, ¿qué va a pasar? Les dejo ahí, lo pueden demostrar si quieren. Después de la colisión, entonces la 1 vira hacia atrás con 3 metros por segundo, y la 2 vira hacia atrás con 5 metros por segundo. Hay una, como que se intercambian las velocidades, ¿ok? Y todo para que el momento final siga siendo el mismo, ¿ok? Bueno, eso ustedes lo pueden comprobar ahí. No sé si entendieron. ¿Entendieron eso, no? Sí, Sí, se entiende. Ya, y esto sale también de estas dos ecuaciones que habíamos visto anteriormente. Exactamente de ahí también. Simplemente poniendo las masas iguales y uno llega a condiciones. Sería bueno y ese puede ser un buen ejercicio, que cuando, o sea, si quieren lo pueden hacer de manera analítica incluso, para que practiquen y que lo puedan hacer. Si quieren pongan que uno tiene masa, las dos masas son m, lo pueden hacer de manera analítica, y digamos que tengo una velocidad 1 y tengo una velocidad 2, ¿no? Y, y ahí van a ver qué es lo que pasa después. Esta, digamos, la velocidad 1 inicial, y esta es la velocidad 2 inicial. Esta va a ser, vamos a llamarle V1, y esta va a ser V2. Van a comprobar que después lo que hay es un intercambio de estas velocidades. Ya, pero eso lo pueden demostrar ustedes. O sea, ni siquiera para valores, sino que de manera general siempre se va a cumplir. Sería bueno si lo hicieran. Ya, ok. Entonces, ¿qué otro tipo de colisiones vamos a tener? Vamos a tener lo que vamos a considerar como colisiones inelásticas. Y el caso, digamos, más que podemos calcular, porque siempre puede pasar que después de la colisión puede haber algún tipo de pérdida de energía, ¿no? ¿Cómo se puede perder la energía? Vamos a suponer que cuando chocan dos bolitas, en el caso ideal, ¿no? Toda la energía es simplemente cinética y no hay ningún cambio. Pero puede pasar que parte de la energía se invierta en deformar la bolita, o sea, se deforma, ¿no? Entonces, cuando se deforma la bolita, de alguna manera esa energía cinética se está transformando en otro tipo de energía, que puede incluso ser en calor o energía interna, porque
se deforma. Imagínense ya el caso extremo, unas bolitas de plasticina que chocan y qué sé yo, se deforman, incluso hasta pueden terminar pegadas, pero en caso extremo se deforman y ese tipo de colisiones ya no es elástica y por lo tanto hay una cierta pérdida de la energía cinética. Entonces, pero a pesar de eso, a pesar de que la energía cinética no se conserva, el momento sí se sigue conservando. O sea, en este tipo de colisiones, fíjate que en este caso el momento, digamos, es un poco más universal y siempre se va a conservar. A conservar a pesar de que haya cambios en la energía mecánica del sistema. Que como digo, puede transformarse en otro tipo de energía, que puede ser energía interna, incluso de calor y cosas así. Pero el momento se sigue conservando. Entonces, antes de ver esto, por ejemplo, el típico sería, vamos a suponer que tengo una determinada bolita, vamos a considerar este caso, que tiene una masa 1, ¿no? Y después aquí hay otra bolita que tiene la misma masa 1, vamos entonces, si le vamos a poner la misma masa, vamos a llamarle simplemente M, y esta va con una velocidad V. Entonces colisionan y después de la colisión siguen como una sola bolita de masa 2M. Entonces, si yo les digo, bueno, que se conserve el momento, entonces, si el momento inicial, ¿cuánto era? M por V. Entonces ustedes me van a decir ahora, ¿cuánto va a ser? Este es el momento inicial. El momento final, ¿cuánto tiene que ser? 2M por V, El mismo. V sub 2, o Eh, final. espérate, ahora me dijiste dos cosas. ¿Dos qué? 2M por una V final, 2M por una V final. Pero antes de eso, ¿a cuánto tiene que ser igual ese momento? Si al yo, Al inicial. inicial. al inicial tiene que ser igual a M por V. También tiene que ser igual a M por V. ¿Ok? Por lo tanto, o dicho de otra manera, como este también tiene que ser igual a 2M por V final, entonces esta V final, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la La velocidad mitad final de V. entonces? ¿Eh? La mitad. La Eso, mitad de V. exactamente, la mitad de V. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir eso. O si lo hacemos de una manera, bueno, simplemente igualamos la masa por la velocidad, o sea, P inicial igual a P final. Y tenemos que M por V tiene que ser igual a 2M V final. Y bueno, de aquí nos queda que V final es V medio. Pero de alguna manera también lo estuvimos razonando lógicamente, porque esto tiene que ser igual a M por V, y para que esto sea igual a M por V, y como la masa es el doble, entonces la velocidad tenía que ser la mitad. ¿Ok? Entonces, esta es la lógica detrás de este argumento. Digamos que este es el ejemplo más sencillo que uno se puede encontrar. Hay muchísimos ejemplos donde tenemos este tipo de situaciones donde el sistema después continúa como un todo. Entonces, digamos que el ejemplo que creo que lo alcanzamos un poco a ver, a mencionar simplemente en la clase anterior, es lo que se conoce como el péndulo balístico. Entonces, fíjense lo que pasa aquí, es algo similar a lo que estábamos viendo ahora, pero nosotros ahora lo que vamos a hacer es aprovechar esto para encontrar con qué velocidad viene la bala. Entonces, vamos a suponer que nosotros queremos saber exactamente a qué velocidad un determinado fusil, qué sé yo, no sé yo, una pistola, qué sé yo, que tenemos un determinado péndulo que puede estar hecho de, generalmente, digamos, vamos a suponer que sea de arena, tiene una masa bien grande, ¿no? Y la razón de que la masa sea bien grande, lo vamos a ver, es obvio, porque si no, si tuviera muy ligero también se iba demasiado, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora con las ecuaciones, pero
tiene que tener la masa 2 tiene que ser generalmente bastante grande, ¿no? Porque la masa de la bala es pequeña, pero tiene un momento bien grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces viene esta bala y choca o se incrusta en ese péndulo balístico, que ahí estaría más o menos representado como este cubo de madera, pero puede ser cualquier otro tipo de esto. Imagínense que ahora ocurrió la colisión, ¿no? Y como ustedes se imaginan, o como ustedes se pueden imaginar, esta colisión no es elástica. Aquí no se conserva la energía mecánica. ¿Por qué no se conserva? Porque al incrustarse la bala ahí, bueno, ahí ocurre todo tipo de pérdida de energía en calor, digamos, simplemente en todo ese proceso de que la bala está atravesando o que está metiéndose dentro de este cuerpo, digamos, M2, ¿no? Entonces, ese proceso ahí es una colisión inelástica. ¿Ok? Entonces, esto va a tener dos partes, o vamos a separar el problema en dos partes, porque después que ocurre la colisión, ¿no? Vamos a suponer que la colisión esta ocurrió bien rápido, que de hecho ocurre bien rápido. Por lo tanto, ese péndulo, imagínense que inicialmente, olvídense de que esté colgado o no. Si yo tengo un cuerpo M2 y no hay ningún tipo de roce y cosas así, vamos a suponer el caso, eh, vamos a suponer el caso trivial de que sea, por ejemplo, tengo un cuerpo aquí, que era parecido a lo que recién vimos, ¿no? Viene la bala, tengo un cuerpo de masa 2, tengo un cuerpo de masa 1, y vamos a suponer que aquí no hay roce ninguno, no hay rozamiento ninguno, ¿no? Sería equivalente a que está en el aire, que el tipo se puede mover. Entonces, si esto viene con una velocidad 1, entonces la pregunta es, después del choque, ¿con qué velocidad? ¿Cuál sería la velocidad final? Y eso fue lo que recién resolvimos en el caso, pero bien sencillo, porque el momento inicial, ¿cuánto es? El momento inicial es M1 por V1. ¿Y el momento final quién es? Bueno, el momento final será, una vez que la bala esté incrustada, aquí adentro, ¿no? Entonces va a ser M1 más M2 por esta velocidad final. Por lo tanto, la velocidad final va a ser simplemente la masa 1 por la velocidad 1 entre M1 más M2. Y eso va a ser la velocidad final de ese sistema. Entonces lo mismo va a pasar aquí, ¿no? Que si yo vengo con una cierta velocidad 1 y tengo una pequeña masa 1, ese péndulo inmediatamente después de la colisión, cuando ya la bala se detuvo completamente, va a salir con esa velocidad. Ese choque fue inelástico. Entonces, ¿por qué les decía que aquí tenemos que ver esto como en dos partes? Porque una vez que ocurrió la colisión, y aquí lo vemos, una vez que ocurrió la colisión, después esto se va a seguir moviendo como un solo cuerpo con con una masa M1 más M2, ¿no? Y con una velocidad final determinada. Pero aquí ya después sobre ese sistema no actúa nada, y si no hay roce ni nada, ¿qué es lo que va a pasar? Que después, inmediatamente después de la colisión, la energía mecánica del sistema se va a conservar, y en específico la energía cinética. En este caso, entonces, la energía cinética va a ser, qué sé yo, un medio de M1 más M2 por la velocidad final esta al cuadrado, ¿no? Esa va a ser la energía cinética final. Y esa energía cinética es la que va a traer ese cuerpo después de la colisión, ¿ok? Y donde, bueno, la velocidad final es esa que calculamos. ¿Se entiende esto? En, Sí. en este proceso, hasta aquí, no se conserva la energía. O sea, digamos, esta fase 1 no se conserva la energía, se conserva el momento. Después, cuando estamos en la fase 2, cuando ya pasó la colisión, se estrelló la bala en el cuerpo y siguió caminando, o los dos cuerpos empezaron a moverse
A partir de aquí, bueno, se conserva tanto, el momento también se conserva, ¿no? El P es una constante igual, ¿no? Pero también la energía mecánica es una constante y se conserva. O sea, ambas cosas en esta segunda fase, digamos, por llamarle así. A partir de ahí, entonces, la energía es una constante. Entonces, eso nos permite idear este dispositivo que es el péndulo balístico, donde yo tengo una primera fase, que es la de la colisión. Inmediatamente después de la colisión, ese péndulo adquiere una cierta energía cinética, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, que como está colgado ahí, esa energía cinética, ¿en qué se va a transformar? En una energía potencial gravitatoria. Entonces, el péndulo adquiere cierta altura, la energía cinética se transforma en energía potencial gravitatoria. Entonces, ¿cuánto sería la altura a la que llega? Entonces, a partir de esa, si nosotros somos capaces, fíjense qué datos son los que podemos tener. Nosotros podemos saber la masa de la bala, porque eso lo podemos pensar, la bala antes, qué sé yo, bueno, sin la parte del cartucho, ¿no? Pero la pura bala, eso se puede pesar. Sabemos cuánto vale o cuánto es la masa de mi péndulo. Y lo que nos queda por medir, que sería la parte experimental, llamarlo de alguna manera, lo que nos queda por medir es esa altura H. Bueno, como ustedes están viendo experimentalmente, esto lo podemos hacer, repetir el experimento varias veces, encontrar distintas alturas, hallar una media, qué sé yo, todas esas cosas que ustedes están aprendiendo ahora en la parte de experimental, ¿no? Entonces, podemos calcular con ese dato de la altura, nosotros podemos ir hacia atrás y encontrar con qué velocidad venía la bala. ¿Está clara la idea? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, el momento inicial sería masa 1 por V1A, y esto va a ser igual a M1 más M2 por este VB que le estamos llamando aquí. ¿Ok? Esa velocidad en B que va a asumir el sistema como tal. Por lo tanto, VB va a ser M1, V1A entre, que podemos llamar VA simplemente, entre M1 más M2. Entonces después, esta es la primera fase. Aquí sabemos ya la velocidad con que salió el sistema. Y en la segunda fase lo que vamos a hacer es igualar la energía cinética que va a tener el sistema, que sería, vamos a llamarle K de B, a la energía potencial gravitatoria que va a tener mi sistema, a esta energía potencial gravitatoria. Y esta energía cinética va a ser un medio de M1 más M2 por VB al cuadrado, y eso va a ser igual a M1 más M2 por G por H. ¿Ok? Entonces, bueno, de aquí las masas se simplifican, por lo tanto podemos llegar a una expresión donde la altura es VB al cuadrado entre 2G, y VB al cuadrado sería M1 cuadrado, V1A al cuadrado entre 2G vamos a... Ok, sería el VB al cuadrado, que ya lo habíamos calculado antes, que está aquí, sería M1 al cuadrado por V1 al cuadrado entre M1 más M2 al cuadrado y entre 2G. Por lo tanto, conociendo cuánto es H, o perdón, bueno, a partir de H puedo calcular V1. O bueno, y de igual manera, el V1A lo puedo calcular de aquí. Bueno, ya ustedes ya se imaginan qué es lo que estamos haciendo. O sea, de aquí podemos encontrar una expresión para V1A
en función de h. ¿Ok? Eso es lo que estoy diciendo, es que es como una función de v1 en función de h. ¿Ok? Entonces, a partir de la altura, podemos calcular la velocidad con que viene la bala. Y para eso se usa el péndulo balístico. O sea, con h, conociendo la masa de la bala, conociendo la masa del péndulo, podemos determinar la velocidad con que viene la bala. Esa es toda la idea. ¿Se entendió? Sí. Ok. Facundo, ¿entendiste? Estabas preguntando. Entonces esto, o sea, aquí lo que quedaría es trabajar un poco esta ecuación para encontrar la velocidad 1 en función de la altura. Y es simplemente despejar de esta ecuación V1A, ¿no? Y eso ustedes lo pudieran hacer, ¿no? Yo tenía una hoja preparada, pero no sé si tenga la memoria fotográfica para hacerlo. Pero yo creo que, a ver, sería 2GH M1 más M2 al cuadrado. 2GH M1 más M2 entre... Y eso es V1 al cuadrado. Claro, por lo tanto, V1A sería simplemente la raíz de 2GH ¿ok? Y aparece, aparentemente es eso. Ustedes lo pueden chequear si quieren. Entonces, fíjense que aquí ya conociendo H y conociendo M1 y M2, conocemos con qué velocidad llega la bala. Y esa es toda la historia detrás de encontrar este péndulo balístico. Bueno, entonces, como ya estoy, parece que tanto tiempo sin dar clase, ya la voz la tengo. ¿Qué les parece entonces si trabajan un segundo ustedes en un problemita que es parecido a algo que vimos y trabajen un poquito en grupo para que el profe descanse un poco y la voz, ¿no? Y tenemos, bueno, un automóvil de masa 1 que de 1800 kilogramos que está detenido en un semáforo. Y, bueno, vamos a suponer aquí que no hay, que estaba detenido, pero que no estaba con el freno puesto, ¿no? Sino que estaba como en reposo, hay un poquito un caso ideal, ¿no? Y por atrás le golpea otro automóvil de una masa un poquito menor y los dos se van a mover a lo largo de la misma trayectoria, ¿no? Entonces, si el auto más pequeño, que sería el segundo, se movía a 20 metros por segundo antes de la colisión, ¿cuál es la velocidad del automóvil pequeño después de la colisión? Si el automóvil grande continúa a 16 metros por segundo. Digamos que esto es un problemita bien fácil considerando lo que habíamos visto. Tírenle foto ahí, por favor. Y los voy a separar en grupos que trabajemos, no sé, no mucho tiempo, 10 minutos cuando más, y todo, porque esto es rápido. Ahí vean las ecuaciones que tengan, pongan una hoja nueva, vean las ecuaciones que tienen que plantear, tomen los datos, eso, y encuentren cuál va a ser la velocidad. Esto fue un problemita similar a uno que hicimos, así que no debe ser tan complicado. Así que bueno, aprovechen y tomen. Y ahí ya los estoy invitando a que se incorporen.